Tengo entendido que está a favor de la despenalización de las drogas. ¿Qué estrategias propone para no todos terminar como los zombies de Portland o Filadelfia? Porque si vas a terminar como los zombies de Portland o Filadelfia, no necesitas que las despenalicen. No hay un solo adicto a las drogas que no haya conseguido su dosis cuando la quiere y la necesita, independientemente de toda la guerra contra las drogas, independientemente de todo el dinero que se ha metido en eso, independientemente de todos los muertos que ha habido, independientemente de todos los esfuerzos de los gobiernos. Cuando un adicto quiere su dosis, la obtiene. Y ya, simplemente ahora la obtiene más barata y pagando impuestos. Y con la posibilidad de ser reintegrado, de ser curado si se puede curar, y con campañas de prevención que no dependan de estar compitiendo con el narco, porque tú haces una campaña de prevención contra las drogas con $3.25, mientras el narco invierte millones y millones y millones en conseguir mayor clientela. ¿Qué clase de competencia es esa? Los zombies de Filadelfia, de Portland, son el resultado de la penalización de las drogas. Son el resultado de entregarle la vida de esas personas a los designios de la delincuencia organizada, a la cual además enriqueces de una manera brutal. Córtales el flujo de dinero. Ya tienen mucho. Pero ¿qué tal que a partir de mañana no les entra un céntimo más? Así se reventó a la mafia del tráfico de alcohol en los años 30. No tiene mayor ciencia. Simple y sencillamente actuar según lo razonable y actuar en favor de las víctimas y no en favor de una moral mal entendida.